La verdadera comunicación comienza en escucharnos. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos, entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en 1260 del dial. Aquí estamos, como cada domingo, de 12 a 13:30, porque, como decimos, siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera.
En el tren sonal escuchábamos Salto Grande, de y por Guillermo Sarva. Qué sustancia, ¿no? Qué sustancia musical, qué motivo y qué talento y qué trabajo de composición y de interpretación de Guillermo Sarva. Este tema dedicado a Salto Grande, de este compositor nuestro, intérprete Guillermo Sarva, que realiza la apertura de este programa en este domingo 24 de abril. El tren zonal, estamos ya en la vía libre de la comunicación y por supuesto hay foguistas y pasajeros en el tren de hoy. Iniciamos un nuevo periodo estacional radiofónico por este Pago Grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nuestra radio, nuestra casa LT14, en Alameda de la Federación 126, Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. En la conducción técnica, Matías Núñez, Miguel Ángel Lorenzón en la locución de turno, y por supuesto el programa de hoy trae muchos contenidos pasajeros. Esto que significa el contexto temático del tren zonal, los contenidos que queremos brindar en una comunicación alternativa para entendernos con la buena música, la buena poesía, con esa alternativa que no está generalmente planteándose en otros medios. Por eso el tren zonal realiza este programa con una constancia y con un aporte de todo el equipo que integra la revista gráfica El Tren Zonal, que por cierto está ya circulando la edición número 211 del Tren Zonal por la Integración de los Pueblos. Y ahora vamos a escucharlo al Cuchi Leguizamón comentándonos sobre el origen de Maturana, este tema que tiene la composición musical de Cuchi Leguizamón y la poesía de Manuel J. Castilla. Él nos comenta cómo nació Maturana y vamos a escuchar la interpretación de él de este tema ya clásico de la proyección folclórica en nuestro país. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando. Estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía, el barbudo, que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Ya la he hecho a la letra, dice. ¿Qué decía en la letra? Dice, el que canta es Maturana. Vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
En el tren zonal escuchábamos Maturana, de y por Cuchi Leguizamón. Qué belleza, ¿no? Hemos escuchado en la apertura del tren zonal dos pianos, el de Guillermo Sarva y del gran maestro Cuchi Leguizamón. Dos pianos asumiendo nuestra música, dignificándola, enriqueciéndola, dándole esencialidades, transfiriéndole valores que ennoblecen la música de esta parte del continente nuestro, ¿no? De esta parte de la América criolla. Salto Grande, de y por Guillermo Sarvas, y Maturana, de y por Cuchi Leguizamón en la composición. Otro de los grandes maestros, Carlos Guastavino, mereció la ejecución en guitarra de este tema, Santa Fe para llorar. Vamos a escucharlo a Miguel Ángel Frutos, y por supuesto nos acompaña siempre su recuerdo, su guitarra sensible, su presencia también aquí en la radio, en Nogoyá, donde también estuvo brindando su arte guitarrístico. Y esta interpretación suya, de Carlos Guastavino, otro maestro, gran compositor de nuestro país, Carlos Guastavino, que compuso este tema, Santa Fe para llorar. Lo escuchamos.
el tren zonal escuchábamos Santa Fe para llorar de Carlos Guastavino por Miguel Ángel Frutos. La guitarra, la encordada, la guitarra nuestra, la guitarra argentina, la guitarra rioplatense. Esta suma que integra los saberes clásicos, fundantes de la guitarrística a nivel mundial, y ese sentimiento criollo para darle ese valor que nos llega a la fibra más profunda. Nuestro homenaje siempre a Miguel Ángel Frutos, guitarrista, que supo estar acompañándonos aquí en el tren zonal. Y a propósito de ello, y del culto a la guitarra, hemos iniciado ya a partir del 8 de abril el ciclo La Encordada como una extensión cultural del tren zonal. Guitarra, poesía y canto. La Encordada es un proyecto independiente que tiene el propósito de convocar a intérpretes solistas de la guitarra, poetas, compositores y cantores de nuestra región, para desarrollar una cultura de audiencia mediante ciclos de recitales en centros culturales de la zona, con el objeto de difundir, valorar y hacer conocer obras y expresiones. Así estuvimos el pasado viernes 22 de abril, este viernes, en la Escuela Municipal de Música de la ciudad de Victoria, ahí en ese ámbito institucional, con un salón pleno de asistencia de alumnos, de padres, de docentes, brindaron su arte José Luis Vergara, quien también es docente en esa Escuela Municipal de Música de Victoria. Estuvo presente Omar Pelzer, guitarra y canto, compositor e intérprete de Rosario del Tala, y Roque Cóceres, guitarra y canto, compositor e intérprete de Villaguay. José Luis Vergara brindó composiciones de Walter Heinze, de Carlos Moscardini y de otros compositores en guitarra sola. Omar Pelzer, temas con composición musical de él sobre poesía, generalmente de Aldo Muñoz, poeta de Nogoyá, y Roque Cóceres con composiciones de distintos autores y una composición digna de ser destacada sobre un poema de Rosa Alvariño, poeta de Villaguay. Próxima fecha será el viernes 29, Dios mediante, guitarra, poesía y canto, La Encordada. Este ciclo replicará nuevamente su presencia, su propuesta en el Museo Municipal, en la Sala de Teatro Municipal Mónica Pese de la ciudad de Rosario del Tala. Y el viernes 6 de mayo será la oportunidad de presentar el ciclo La Encordada en el ámbito del Museo Histórico Regional de Villaguay. José Luis Vergara, Omar Pelzer, Roque Cóceres es la propuesta del primer programa de La Encordada. A partir del 6 de junio tendremos el programa La Encordada con otros intérpretes. Será el segundo programa de La Encordada. También estaremos el 20 de mayo presentando este primer programa con la presencia de José Luis Vergara, guitarra, Omar Pelzer, guitarra y canto, Roque Cóceres, guitarra y canto, en la localidad de Oro Verde, 20 de mayo. Eso será a las 20:30 horas, seguramente, en el Museo Histórico que tiene la localidad de Oro Verde. Ahí está nuestro amigo Guido Marengo organizando ya esa recepción para estos tres solistas que brindarán lo suyo y conformarán la propuesta de La Encordada. Tenemos que citar que está en circulación la revista El Tren Zonal, la número 211. Ya lo anunciamos en el programa anterior, hicimos algún adelanto de temas. Recordamos que en esta edición salieron editados los textos del concurso Cuentos de mi Pueblo de Santa Elena, organizado por el Museo Histórico y Archivo de Santa Elena. Cuentos de Marta Anson y Marisa Iturria.
Desde la ciudad de Gualeguay nos aporta Jessica Lencina, 45 aniversario de la Sociedad de Escritores de Gualeguay, CEGUAY, una institución local de escritores de la ciudad de Gualeguay que mantiene vigentes sus principios. También desde Gualeguaychú, la escritora Amalia Virginia Jurado de García nos comparte uno de los textos para la zorra literaria. En la sección Ayuda a Memorias, en esta estación temática, desde Concepción del Uruguay, historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay, editadas por la editorial El Miércoles, en este caso 1889, Alejo Peiret, un profesor del colegio en el origen del 1 de mayo. Desde Santa Elena, María Fernanda Rodríguez nos aporta los carnavales de antaño en Santa Elena con material fotográfico. Desde María Grande nos aporta Mauricio Castaldo, Ética Nicoméneda, segunda parte, apuntes para pensar las enseñanzas históricas del abuelo Martín Fierro y de la abuela Petrona. Así nos dice Mauricio Castaldo, con abundante material informativo, fuentes fundamentales para pensar lo nuestro. La Encordada, todo un mundo entre cuerdas, también tiene su versión en la estación temática del Tren Zonal. Eduardo Barca y la memoria de los albardones nos escribe desde Montevideo Gonzalo Victoria, y una partitura para todos aquellos guitarristas, docentes, ejecutantes que quieran abordar la obra, por lo menos una obra de Eduardo Barca. Acá hay reseñas de su biografía, de su trayectoria y una partitura de Luna y Río, una milonga. El guardahilos por una defensa irrestricta de la inteligencia natural, los humedales. Hoy vamos a leer algo de los humedales. Y en la estación Ojo que Ve, el rescate de las viejas trilladoras en las fotografías, en aquellas placas de vidrio que retrataron ese presente del campo entrerriano, de las viejas trilladoras con sus motores, con todo ese personal, con todos los obreros, los trabajadores, los campesinos que aportaban lo suyo para lograr esas cosechas. Cada vez que llegaba el tiempo de cosechas, en los pueblos, en las colonias, por supuesto, se aprestaban los vagones, se aprestaban todas las herramientas y las distintas funciones. 15, 20 hombres trabajando en aquellas antiguas trilladoras que basaban su tecnología en los motores a vapor, ¿no? Bueno, todo eso forma parte del Tren Zonal. También tenemos el aporte desde Concepción del Uruguay de Raúl Turnut, Alberto Soriano, músico que eligió Concepción del Uruguay. Un gran compositor en Concepción del Uruguay, ayudó a fundar la Escuela de Música Celia Torrá. Estos y otros temas en el Tren Zonal edición 211, que ya está circulando por los pueblos de nuestra provincia y de nuestra región. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que nos unen. Mezcla rara de penúltimo lingere de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Balada para un loco, de Ferrer y Piazzolla, y un loco en la calecita por Baglietto. Un loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Pero Dios es una máquina de... Nacional, las cosas que nos unen. Un compromiso que se construye a diario. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
El Tren Zonal, por la integración de los pueblos. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Tren Zonal hasta las 13:30. Usted es pasajero del Tren Zonal. Qué oportuno momento para encontrarnos con la buena música, con los fundamentos, con la buena poesía, con las historias de nuestro pueblo. El Tren Zonal tiene ese compromiso desde siempre, desde hace 33 años. Cultura, historia y sociedad de nuestra región. Vamos a escuchar la palabra ahora en un aporte especial, como todos los domingos, desde Colastiné, Víctor Anchával. Para el Tren Zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Radio General Urquiza, Nacional, Paraná, Entre Ríos. Dice Julio S. Storni: Tucumán es el valle extendido al oriente de la Conquija, lleno de magnificencia y de vida, que se desenvuelve como sábana boscosa por todas las tierras calientes de la hoy Santiago del Estero y parte del Chaco y Santa Fe. Esta base preexistente se mantuvo en el ordenamiento institucional de la conquista y fue aprovechado por los españoles para afianzar desde aquí la colonización posterior del actual territorio argentino. Se convirtió a Santiago del Estero en capital gubernativa del Tucumán, continuando la sabia organización indígena precedente. Cuando nos habla de la sábana boscosa de las tierras calientes del Chaco santiagueño, de la provincia del Chaco y de la cuña boscosa santafesina, región que guardaban en sus entrañas un inmenso oro verde de incalculable valor en todos los aspectos. Más aquí en el tiempo, la guerra contra el Paraguay, 1864-1870, dan como resultado la fijación del Chaco que quedaría bajo el dominio de la burguesía argentina. Luego, los gobiernos de Santa Fe, en la década del 80 del siglo XIX, entregando a empresarios europeos parte del territorio de la cuña boscosa con bosques inmensos de quebracho colorado, donde se asentarían capitales para realizar fortuna astronómica, salida de tierra argentina y amasada en gran parte gracias al brutal trabajo de miles de obreros introducidos como hordas miserables en el seno de los quebrachales, tierras que se fusionarían luego con el latifundio de la más obsesionante de las empresas que, como un monstruo contradictorio, admirado por unos pocos de la burguesía argentina y censurado por la mayoría del pueblo, preocuparía constantemente a través de medio siglo a la opinión pública. La forestal, tal nos dice el maestro Gastón Gori. Y al decir de Armando Raúl Bazán, Santiago del Estero, de lo que nunca pudo recuperarse, fue el recurso forestal despilfarrado por distintos gobiernos
que apelaron a su venta a vil precio como remedio para subsidiar crónicas penurias presupuestarias. A comienzos del siglo, la provincia poseía 10.792.200 hectáreas de bosques vírgenes, de maderas duras. Progresivamente, ese recurso fue depredado por el obraje, que consumió, junto con las maderas, las energías y la salud de miles de hacheros. La palabra de Víctor Anchával, como siempre, esclarecedora, puntual en la información, precisa y valiente. Lo que se necesita hoy en día para abordar las problemáticas de fondo que afectan a la mayoría de los pueblos, de nuestro pueblo específicamente, del pueblo argentino, del pueblo oriental, paraguayo, brasileño, boliviano, peruano, chileno, venezolano, colombiano. Por supuesto, todo eso tiene que estar congeniado con el fundamento de aquello que muestra la realidad profunda, tal como la describe Pedro Aguer en La fuerza de la vida humana. Dice Pedro: el libre pensamiento representa el denominador común de la democracia. El pensamiento único es el objetivo de los sistemas autoritarios, como la dictadura, el despotismo, la tiranía, en cuyas formas se desenvuelve la mediocridad, para lo que sólo se necesitan la obediencia y la obsecuencia en el servilismo exigido por la soberbia. Quienes amamos la libertad no soportamos el avasallamiento de quienes pretenden el poder para restringir las posibilidades ilimitadas de la creatividad. Ningún poder ha logrado encerrar ni encadenar la conciencia. La libertad es el camino de la evolución. Pero el individuo por sí solo no sobrevive en la naturaleza. Los seres humanos constituimos una especie, no más que eso, aunque con características que nos diferencian más allá de la morfología, en lo que respecta a la inteligencia, evidentemente con complejidades que responden a un proceso cultural maravilloso. Sin embargo, ocurren hechos que parecieran determinados por un predominio de ancestros bestiales, inconcebibles comparados con los avances de la civilización. La guerra, por ejemplo, y los episodios de la violencia en sus diversas formas. Las ciencias, en el curso de la historia, dan testimonio de inventos y descubrimientos extraordinarios y, paralelamente, un uso injustificado de logros que sobrevuelan niveles increíbles en el desarrollo de la guerra y la violencia. Encontramos en lo individual y colectivo cambios tecnológicos en continuo desarrollo que, por un lado, nos presentan como seres inteligentes y por otro como impresentables. En lugar de defender el derecho a la libertad, en el que reside fundamentalmente la fuerza de la vida, la humanidad existe bajo condiciones de carácter autoritario, con tendencia a la degradación, rayana en la decadencia, representada por un constante aumento de la pobreza. Por cierto, la libertad no es hacer lo que se nos antoje, sino lo que se debe responsablemente hacer, dentro de ordenamientos jurídicos consensuados por las comunidades en todos los países. La educación y la observancia de las leyes deberían ser, las dos herramientas basales para la preservación de la fuerza de la vida, es decir, la imprescindible libertad creadora en la fuente inagotable de la solidaridad. Para transitar este camino necesitamos aprender que no es posible, si prevalece el yugo
de los que detentan el poder, cuyo fin obedece a intereses personales enfermizos. El consenso para lograr este Estado de Derecho generalizado solo responde a considerar que la libertad que deseamos para uno es la misma que los demás desean para sí. Esto lo cita, por supuesto, a José María Arizmendiarreta. Ningún progreso hacia el bienestar general puede ser posible bajo la mediocracia de los autoritarismos, que en lugar de fortalecer la vida la restringen o la debilitan mediante la ignorancia y la obsecuencia. La fuerza de la vida humana reside en su capacidad para cooperar, es decir, hacer junto al otro, en libertad, igualdad y equidad, dentro de la organización, con amor, con respeto mutuo y justicia. Esto lo escribe Pedro Aguer para todos los oyentes, todos los pasajeros del tren zonal. Pulso Libre nos interpreta Volver en Guitarras, de Roberto Galarza. Cuando me vayas para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, La voz de Nino Zanoni. solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme y en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos del verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallara, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeonas y un ratear, llámame cero.
transforme y en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos del verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercaran y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres con recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallara, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en las faras, con acordeones y un raquear. Llámame En el tren zonal escuchábamos Volver en guitarras de Roberto Galarza por Pulso Libre. Bellezas si las hay, ¿no? Qué maravilla. Impecable, Pulso Libre, la voz de Nino Zanoni, estos arreglos que dignifican y proyectan a la excelencia este gran legado de don Roberto Galarza. Qué belleza realmente. Y qué bien para poder recibir la zorra literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La zorra literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la zorra literaria recibimos el aporte desde la ciudad de Gualeguaychú de nuestro amigo corresponsal Dardo Vergara. Lo escuchamos. Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos en este domingo 24 de abril de 2022. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuando con la lectura de autores contemporáneos, vamos a leer un cuento de Luis Castillo. Médico de profesión, Luis formó parte en los inicios del grupo Gente de Letras, prolífero escritor y que actualmente lo sigue haciendo. Es también concejal del movimiento vecinal Gualeguaychú Entre Todos. Del libro, primera antología de cuento y poesía, Gualeguaychú, recopilación de Gente de Letras, en el año 1999 y editado por la editorial Entre Ríos, elegimos este efímero relato llamado El amor es un pájaro ciego. El amor es un pájaro ciego. La primera noticia que tuve de ella fue en Montevideo, más precisamente en un pequeño bar de Yaguarón y Colonia. Esperaba un café y al ver una caja de fósforos sobre la mesa sentí deseos de fumar. Llevé un cigarrillo a la boca y abrí la cajita sin detenerme a pensar que debía estar vacía, como efectivamente lo estaba, o casi, porque en su interior, además de un fósforo usado, estaban escritos un número y un nombre: 705-092, Carmen. Llegó mi pedido y el mozo se encargó de encender el cigarrillo que parecía suspendido de mis labios. Más tarde, ya con la noche acariciando la ciudad vieja, caminé lentamente hacia el río y allí me detuve a contemplar su inmensidad y mi pequeñez. Una ráfaga de viento frío me hizo encoger los hombros y meter las manos en los bolsillos de la campera.
En uno de ellos encontré la cajita de fósforos, que comenzó entonces a rodar entre mis dedos, mientras dejaba la mirada alejarse y retornar una y otra vez sobre las olas que rompían contra la escollera. Regresé muy tarde al hotel, cansado y con frío. Tosí 2 o 3 veces y me quedé dormido. Pasaron como 3 años antes de que volviera al Uruguay. Todo estaba casi igual. Las calles, las casas, los quejosos grafitis que solo habían cambiado de bandería política, pero con el mismo contenido. Y yo, como de costumbre, buscando bares con poco neón y donde todavía una radio ronroneara tangos o candombes. Un pequeño reducto de la calle Convención me atrajo con sus paredes de ladrillo y la inconfundible voz de Julio Sosa, que con desgano le hablaba a Madame Yvonne, de cuando todavía era Mademoiselle. El mozo pasó la rejilla húmeda sobre la mesa de madera y se retiró en busca de mi cerveza. Me quedé mirando las cambiantes figuras que iba formando la humedad mientras se evaporaba, como quien mira un cielo de nubes ralas intentando atrapar imágenes efímeras. Desaparecieron todas y entonces resaltó la marca perenne del cenicero de lata. En medio de la mancha encontré un nombre y un número. Mecánicamente llevé las manos al costado del cuerpo, en donde no estaban ni la campera ni la caja de fósforo. Aunque no hacía falta, estaban allí. Comencé a acariciar la madera como queriendo grabar en mis dedos aquellos números y letras. ¿Qué era todo aquello? Mi mundo, mi vida, eran demasiado simples y cotidianos como para protagonizar experiencias, no sé, paranormales, por llamarlas de algún modo. Bebí cada sorbo de la cerveza helada paladeando su nombre. Carmen. ¿Por qué me estás buscando? ¿Para qué? Los sitios en que me dejas tus pistas son tan vulgares, tan insignificantes, y el eco de su nombre acompañó cada compás del grabador metálico que entre trofeos y cañas legui me miraba desde atrás del mostrador. Ingenuamente pensé que solo me separaba de ella un número, que apenas bastaría con discar 6 dígitos para saber de su misterio, de su espera, que en definitiva también era la mía. Pero tuve miedo. Sentí que, sabedora de mis debilidades, iba dejándome huellas para que de a poco fuera acostumbrándome a la idea de seguirla. Así, de a poquito, paladeando esa búsqueda como quien paladea un vino añejo. Hacía mucho calor y el carnaval ya andaba merodeando los barrios. Algunos tamboriles me acompañaron en la lenta y larga recorrida por calles empedradas y oscuridades familiares. Más tarde, casi sin darme cuenta, me encontré recorriendo librerías en la 18 de julio. Y lo que es peor, revisando libros de poesía. Me reí de mí y de mi inconsciente que me llevó a buscar una poesía para llevársela como ofrenda en nuestro primer encuentro. Me preguntaba por qué querría llevarle una poesía. Había visto en uno de los libros una muy bella, pero demasiado extensa, y otra más corta, pero no alcancé a entender del todo. Nunca lo había hecho con ninguna otra mujer con la que tuviera una cita. Nunca pensé en una poesía como en algo digno de regalar a alguien. Nunca pensé, en definitiva, que la poesía sirviera para algo, y por eso me llamaba tanto la atención descubrirme escudriñando libros y más tarde esos cuadritos escritos en tela, vidrio o cartón que los artesanos de Plaza Cagancha adornan con frases bonitas o pequeños versos para vender a los turistas y a los bobos. Pero de repente, Borges, Benedetti, Cortázar o Whitman dejaron de ser nombres que había escuchado alguna vez en alguna parte, para tomar forma de imágenes que yo repetía agregando su nombre adelante, y pareciera que todos hubieran escrito solo para ella, pensando en ella, lo mismo que los artesanos que escogieron y grabaron los pensamientos más hermosos, sabiendo que yo iba a ir a buscarlos recién el día en que Carmen apareciera en mi vida. Carmen no tenía cara, ni pelos ni ojos, tampoco una estatura ni una voz. No podía imaginarla encasillada en algunos de aquellos moldes absurdos. Ella estaba más allá de la belleza física, esa que envejece, que engorda, que se arruga y que se muere. El envoltorio nunca fue el motivo del más insignificante de mis pensamientos. Carmen era la mano que me acariciaba el pelo cuando el viento de la costa se empeñaba en jugar con él. Carmen era la espera incondicional de cada regreso, la sonrisa que me despertaba cada mañana,
el beso entre cada mate amargo a cualquier hora y en el sitio en que estuviéramos. Carmen disfrutaba junto a mí revolviendo las viejas librerías y más tarde en la plaza cualquiera leyendo junto a los eternamente postergados 20 poemas de Neruda, uno a uno, ya que había sido escritos por mí y para ella, con la sola salvedad de que yo hubiera querido escribir los versos más alegres y los más tristes esa noche. Esa era Carmen, mi Carmen, la que yo sabía que me estaba esperando del otro lado del teléfono. La última vez que estuve en Montevideo fue hace poco, más de un año, 13 meses exactamente. Supe que era el momento. Desde una cabina telefónica cualquiera la llamé. Escuchar su voz del otro lado fue algo inenarrable, único, irrepetible. «Hola, ¿quién habla?», insistió ante el silencio obligado de mi emoción. «Carmen, ¿sos vos?». «Sí, ¿quién habla?». «Yo, Daniel. El número en la cajita de fósforo. ¿Te acordás?». «Ah, sí». Creo que sonrió. «Mi amor, discúlpame, pero yo ya no trabajo más», dijo. Y cortó. Muchas gracias, Dardo, por este aporte. Vamos conociendo a nuestros escritores. Y por supuesto, esto es la estación La Zorra Literaria. Vamos al corte de la radio y luego continuamos un ratito más en La Zorra Literaria. Luego tendremos La Encordada, a cargo de Gonzalo Victoria, el aporte de Raúl Turnut desde Concepción del Uruguay y de Omar Mesa Prados desde 33. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional, General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal hasta las 13:30. Esta es la última media hora del programa y estamos en la estación La Zorra Literaria. Nuestros escritores, nuestros libros. Ramón Minieri. Ramón Minieri, en su libro Oficio de Espectros, nos brinda estos poemas dedicados al tren. Ramón Minieri nació en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1946. Vive desde hace más de 40 años en la Patagonia, donde ha trabajado como docente y en muchas otras ocupaciones. Lleva publicados 14 libros de poesía, desde Libro del Otro Reino, 1982, hasta Suma de 5 Artes, 2018. Es autor también de ensayos reunidos en el volumen Exhumaciones, 2015, y del estudio histórico Ese Ajeno Sur, sobre las estancias inglesas en North Patagonia. Es padre de 5 hijos y 8 veces abuelo. Vive y reside en Río Colorado, provincia de Río Negro. Tomamos algunos fragmentos de este extenso poema dedicado a los trenes. Mi pueblo, dicen, es un pueblo del tren. Cierto, 2 vías le prometen llegadas, pero las mismas 2 vías pródigas se le van de al lado. La gente espera a alguien, algo que venga, como antes cuando las solteras se hacían ver paseando del bracete a la hora del local, cuando por esos rieles llegaban
diarios, novios, cartas, muebles. Ahora las vías, más que venir, se nos van, tajando el flanco, sangría de distancia. Mi pueblo, dicen, es un pueblo del tren. Por eso siempre nos dan ganas de lejos. Y cuando lejos, siempre que vemos una vía, nos dan ganas de acá. Y así mi pueblo siempre está asomado al terraplén de los rieles, siempre llegando y yéndose mi pueblo. Cierto, este pueblo lo trajo el tren. Fue cuando acá la mera tierra no era todavía lugar, en tiempos del tiempo no empezado. Cierto, lo trajo el tren a todo, y ahora un último tren se lo ha llevado. Fuimos gente de trenes, los hicimos para que nos trajeran a nosotros y al pueblo. Aquellos trenes estaban hechos para los encuentros. Será por eso que les ha costado tanto irse de nuestro lado. Será por eso que nos cuesta tanto encontrarnos sin ellos. Y qué pena me da esa plazoleta en los baldíos del ferrocarril, pura nada y pastizal. Y el tanque alto, canceroso de óxido, el generoso que se daba en agua suave, las mujeres venían a buscarla para lavarse el pelo. ¿Será que por la brecha de las vías escurrió el tiempo aquel de los horarios y los días? ¿Será que por las vías descuidadas vino a inundarnos de nuevo lo infinito? Y pensar con lo difícil que ha sido siempre cercar, alzar, plantar. Pero ¿cómo nos dejamos? El tren no pudo defenderse de nosotros, de nuestra era de dilapidaciones, y no pudo más, y ahora, no habiendo tren, es preciso su fantasma. De no ser por los trenes, ¿cómo podríamos aceptar esto de ir yéndonos? Pero a este tren, ahora que vamos juntos, y con nosotros amigos y fantasmas, vas a ver, a este tren no se lo roban. La poesía de Ramón Minieri, que la hacemos nuestra, casi también una adhesión profunda a este tren radial y al tren de papel, al tren que no pueden robarnos. La vía libre del tren zonal. Vamos a recibir La Encordada, a cargo de Gonzalo Victoria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Para el tren zonal por la integración de los pueblos, hoy hablaremos del profesor, compositor, guitarrista y, dato desconocido, dramaturgo argentino Julio Sagreras. Un personaje muy nombrado a partir de los materiales didácticos que editó bajo el nombre de Las Lecciones para Guitarra y que fueron ampliamente difundidos por nuestra región. Abrimos el Diccionario de Guitarristas de Domingo Prat y leemos: Julio Salvador Sagreras Ramírez, concertista, compositor y profesor de guitarra argentino, nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1879. Sagreras ya en 1905 instala y dirige su academia de guitarra, pero antes ya tenía una intensa actividad de intérprete, ofreciendo conciertos tanto en Argentina como en Uruguay, puntualmente en el Instituto Verdi de Montevideo en el año 1902, viajando después por distintas ciudades como Rosario, Santa Rosa, y una fuerte presencia en Europa. Recordemos que su padre, el distinguido guitarrista y compositor español Gaspar Sagreras, nació en Palma de Mallorca el 21 de octubre del año 1838 y se radica en la ciudad de Buenos Aires. Si ponemos foco en la obra didáctica de Julio Sagreras, titulada Las Lecciones para Guitarra,
observamos a modo de comentario una dura crítica hacia los métodos de Fernando Sor y Mauro Giuliani por catalogarlos de, abro comillas, anticuados. Lo curioso es que aquellos métodos, la escuela de la guitarra de Mauro Giuliani puntualmente y el método para guitarra de Fernando Sor, entre otros de la primera mitad del siglo XIX, fueron los iniciadores de la nueva técnica del instrumento que estaba a punto de transitar una de las fronteras más interesantes de su historia, la guitarra romántica a la guitarra moderna, de la mano de don Antonio de Torres. Esa mirada crítica desinformada de Julio Sagreras estaba impregnada por la novedad de la escuela de Tárrega que llega al Río de la Plata y que pretende, además de instalar una orientación estética determinada que define ese romanticismo desconectado del acontecer revolucionario del arte, despojar la práctica de la construcción interpretativa con criterio histórico. En este momento nos podemos preguntar, ¿es este uno de los puntos de inflexión que funciona como el descuartizamiento del cuerpo de Tupac con respecto a la música para guitarra de esa primera mitad del siglo XIX en nuestra región? De todas maneras, si observamos la enorme labor de Julio Sagreras en el campo didáctico e integramos su aporte a una enorme variedad de miradas sobre la formación instrumental, nos damos cuenta que es una figura clave en el desarrollo de la guitarra en Argentina. Hoy vamos a oír algunos fragmentos de obras de su escena musical, entendiendo a este concepto como la que comprende a los músicos que él reconocía como próximos. La interpretación de Francisco Tárrega de su obra María en una grabación histórica del año 1899. Miguel Llobet. Gaspar Sagreras, su padre. Y por último, convocamos al guitarrista y docente chileno Carlos Pérez, que interpretará de su disco enteramente dedicado a la obra de Julio Sagreras, Dos estilos criollos.
Gracias, Matías. Escuchando esta belleza, ¿no? Este aporte de Gonzalo Victoria y estos dos estilos de Julio Sagreras, impecablemente interpretados y restituyéndonos el estilo como pieza fundamental de la lírica nuestra, del canto criollo y de la guitarra criolla, de la guitarra entrerriana y rioplatense, el estilo, la especie musical fundamental del cancionero entrerriano. La clave, la madre del cancionero está en el estilo, y aquí vemos una de las expresiones del estilo que tiene sus versiones en la banda oriental, en provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero incluso, toda la región de Cuyo y Entre Ríos, con sus propias modalidades expresivas, el estilo. Gracias, Gonzalo, por este aporte, y vamos a recibir la palabra de Ramón Velázquez para la estación Abrazar al Árbol. Lo escuchamos. Ricardo, buenos días a vos y a toda la audiencia. Ramón Velázquez te saluda. Un nuevo domingo más estamos compartiendo en Abrazar al Árbol para los pasajeros del tren. Ricardo, déjame contarte un poco y contarle a la audiencia que el proyecto Gualeguay Te Quiero Verde, este proyecto de forestación urbano y periurbano que está en la ciudad de Gualeguay funcionando hace más de una década, venimos participando en diferentes actividades culturales, sociales y en lo que tiene que ver en el asesoramiento y en el plantar. En el día de ayer, sábado, tuvimos la oportunidad de compartir con muchísimos jóvenes del grupo Scout de La Roque, Gualeguaychú y Gualeguay, en Costanera Sur de Gualeguay. Pudimos entregar especies autóctonas. Días pasados fuimos invitados a la presentación del libro La ciencia sin freno de Guillermo Folguera, este hombre que es biólogo, investigador, miembro de CONICET, y pudimos también ahí desarrollar, contarle a los larroquenses de qué se trata el proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde. Mañana estaba previsto para el viernes, en realidad, en la Escuela 37 Juan Bautista Ambrosetti de la ciudad de Gualeguay, una escuela rural. Mañana compartimos una jornada de música, de poesía, de leyenda, de árboles, con los docentes de la escuela y la comunidad educativa de la misma. También participan Juan Martín Caraballo y Nadia Ojeda con las guitarras Gualeya, con el cancionero popular entrerriano. Ricardo, te mando un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Feliz domingo para todos. Ramón Velázquez los saluda. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Ramón Velázquez, desde Gualeguay. Vamos a escuchar ahora la participación de Raúl Turnut, corresponsal del Tren Zonal en Concepción del Uruguay. Su aporte para el programa de este domingo 24 de abril. Compartimos un nuevo encuentro. Baella Paricó, Bem-vindos. Raúl Turnut desde el multiarchivo Oscar Cacho Dutra en la Peña Linares Cardoso de Concepción del Uruguay, especial para el Tren Zonal. Hoy compartimos el recuerdo para Florencio López, fallecido el 22 de abril de 1985, por lo tanto esta semana se cumplieron 37 años de su fallecimiento, aquí en Concepción del Uruguay, donde se había radicado. Florencio López había nacido en Garruchos, provincia de Corrientes, se radicó en Concepción del Uruguay, se dedicó a su profesión de enfermero, pero es recordado como parte de la historia de la música en nuestra región, como impulsor y promotor de danzas denominadas tradicionales o folclóricas. El epicentro para sus actividades artísticas fue su propia casa, la sede de la peña folclórica Ñanderogamí, que se traduce nuestra casita. Hemos visitado muchas veces ese lugar, todavía conserva elementos de aquella época, incluso la denominación Ñanderogamí en el frente
del edificio sobre la calle Mitre al 200, aquí en Concepción del Uruguay. En la peña Ñanderogamí actuaron grandes figuras del movimiento folclórico argentino y uruguayo, en especial en las décadas de 1950, 1960, 1970. Aquí en Ñanderogamí ha estado actuando don Aníbal Zampayo muchas veces. Él mismo nos ha comentado esto en su casa, en Paysandú. Recordaba sus actuaciones en la peña Ñanderogamí y su participación con Florencio López. Precisamente una obra, La Chamarrita, es de la autoría de Florencio López y de Aníbal Zampayo. Aquí, en LT11, en ese momento, en sus inicios, Radio Splendid, luego llamada Radio General Francisco Ramírez, actualmente Radio Nacional de Concepción del Uruguay, aquí en LT11, tenía también su espacio la peña Ñanderogamí, de la cual han quedado testimonios grabados que también compartimos en este momento en especial para el Tren Zonal. Don Florencio López participó en aquel inicio del movimiento folclórico en 1961, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín también contó con su participación. Recordamos que actualmente la sala de prensa de Cosquín se denomina Florencio López. Habría muchísimo para decir de don Florencio, pero compartimos básicamente esto, y que también estuvo vinculado con la fraternidad. Por su profesión de enfermero, atendía a los internos de la fraternidad, y en el marco de la fraternidad funcionaba el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Bautista Ambrosetti. En ese marco se publica Júbilo de Esperanza. Es una publicación en el marco de la tarea del Instituto Juan Bautista Ambrosetti, la publicación de Júbilo de Esperanza de don Linares Cardoso. Es decir, todas estas figuras estuvieron vinculadas en ese momento, y también el guaraní como lengua era defendida por don Florencio, que promovía la enseñanza de guaraní y que también publicó en 1980 el libro Toponimia de Entre Ríos, Vigencia Aborigen. Este libro publicado por Ediciones MD, aquí en Concepción del Uruguay. Desde el año 2009 una calle de Concepción del Uruguay lleva su nombre. También fue colaborador de la revista Folclore, recorría Entre Ríos, recorría el país, y quedaron dos obras de don Florencio registradas en Sadaic: La Taipera, que registró en el año 1979, que fue grabada por los hermanos Cuestas, y Los Domingos de Talita, un lugar muy cercano a Concepción del Uruguay. Talita tiene versiones, Los Domingos de Talita, de los hermanos Cuestas, Los Chamarriteros, Los Concepcioneros. Así hemos querido recordar a don Florencio López desde Concepción del Uruguay a 37 años de su fallecimiento. Este programa por LT11 fue realizado el día 16 de septiembre de 1963 en sus salones estudios y queda como documento para la Escuela de Danzas de Peña Tradicionalista Ñanderogamí. Muchas gracias, Raúl Turnut, por este aporte. Siempre son aportes sustanciales para el Tren Zonal. Y ya en el final, en los minutos finales de este programa de hoy, gracias a todos los pasajeros que han compartido este viaje, vamos a recibir la palabra de Omar Mesa Prados, por lo menos la introducción del audio que nos enviara para este programa. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Tren Zonal. Luna de los 33.
Aquella ocasión de abril, mientras la luna asomaba por entre las nubes pardas su cara de luz serena, quiso el alma de la noche que ella ocultara su brillo, derramando por el río solo un candil necesario que pintara en su bitácora el rumbo preciso y cierto de aquellos bravos guerreros, libertarios y certeros. La luna escondió su cara por no delatar la marcha, pero siempre estuvo en ellos, alumbrando la esperanza. Los lanchones como barcas, por lo grande de la causa, acuchillaban el agua, y los remos, como brazos del apacho, se hundían sobre el cauce con grande y franca certeza. Y ya en la costa oriental, la agraciada los vio llegar cual sombras felinas, con un silencio bravío que hacía temblar las sombras. Cheveste se demoró en traer la caballada, pues el enemigo arisco acechaba emboscado entre las sombras de los montes. El 19 de abril de 1825, la cruzada libertadora al mando de La Valleja juraba librar la patria del poderío extranjero. Los colores artiguistas flameaban con grande causa. 33 orientales por libertad o muerte. Nuestro departamento de 33 lleva como homenaje a estos bravíos gauchos orientales este nombre. Por lo tanto, su plaza principal se denomina 19 de abril, la calle principal Juan Antonio Lavalleja, y así sucesivamente las principales arterias en nuestra ciudad van recordando en sus nombres los nombres de los 33 orientales. En este espacio especial recordamos entonces aquel 19 de abril de 1825, fecha en que se llevara adelante la cruzada libertadora. Con un gran saludo para nuestros oyentes de Radio El Libertador, programa Aire de las Nacientes, y los oyentes amigos de Entre Ríos, Radio Nacional General Urquiza, para el Tren Zonal de Ricardo Maldonado, y todo el grupo de paisanos amigos. En este saludo fraterno, entonces, vamos a compartir de la pluma exquisita de un olimareño, de un 33ino. Bueno, muchas gracias, Omar Mesa Prados. Ese poema, precisamente, que está anunciando este querido amigo, vamos a compartirlo el próximo domingo, si Dios quiere. Nuestro tiempo está cumplido. Proyecto Curupí, recordamos, es un proyecto que avanza. Ya vamos a dar cuenta en el próximo programa acerca de este aporte fundamental que están realizando un grupo de soñadores y de hacedores en la defensa de nuestra naturaleza y en la contemplación de nuestra naturaleza, de nuestro río, en el respeto hacia nuestro río. Bueno, nuestro tiempo está cumplido. Vamos a despedirnos de todos ustedes con un fuerte saludo, abrazo a todos y el deseo de que tengamos una patria justa, libre y soberana. Siempre ese ideario está presente en el Tren Zonal. Una patria justa, libre y soberana, lo que necesitamos los argentinos. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Pionera, clásica y vigente.
AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. De danzas denominadas tradicionales o folclóricas, el epicentro para sus actividades artísticas fue